Overlord Fanfic El alquimista de tinta capítulo 18. En el reino más allá del hombre un querubín se mantenía expectante ante las acciones de su mayor fallo, un humano que se había invocado por error en otro mundo, haber mandado una cosa diferente al ángel que se había solicitado era una cosa, pero haber enviado a un ser que ya había visto el destino de aquel mundo era algo absurdo, aquella línea temporal debía ser rectificada lo más pronto posible para poder nulificar a un literal borrón y cuenta nueva. Por el Creador. Cada minuto que pasa altera más y más el destino, si esto continúa así rectificar podría tomar siglos. Si bien para un ser de vida casi infinita como ella ese par de siglos serían un suspiro, entre más tardara en rectificar más terrible sería su castigo, la muerte sería algo bonito ante la eternidad que le deparaba limpiando los tentáculos de dioses lobomotizados. Cálmate, es solo un humano, es imposible que un ser terrenal rompa una constante, absoluta. Las constantes absolutas eran pequeños o enormes puntos en la historia que no podían alterarse, era una ley tallada en éter que estos eventos no debían ni podían alterarse, la crucifixión, el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, la muerte del tío Ben, eventos que si podían ocurrir debían hacerlo, de alguna u otra manera sucederían, y en caso contrario esa realidad se volverá abismalmente caótica. Las realidades paralelas al mundo de Overlord tenían constantes absolutas, la madre de Suzuki Satoru moriría siendo el plato favorito de su hijo, Albedo siempre estaría enamorada de Momonga y la princesa vampiro del país perdido se enamoraría de Momon/Satoru, simplemente era algo que debía sí o sí pasar, si alguien interfería con tales eventos simplemente moriría. Te observa. Un escalofrío recorrido la columna del ser, una sofocante sensación de no tener aliento, incluso si lo forzaba sentía que no había aire que llenase sus pulmones, la habitación se encorvaba en sí misma y el espacio se reducía al punto de jurar tocar las paredes con el mismo brazo, solo ella y su silla, donde en los humanos estaría el corazón, estaba el alma de aquella querubín y este se sentía pesado, observado y medido sin ningún reparo ni consideración, si hubiera sido cualquier dios, demonio o ser de proporciones cósmicas, lo podría haber solucionado con palabras, pero sería imposible dialogar con un ser sin oídos. Sonríe. De pronto y sin aviso la habitación pasó de una caja claustrofóbica a una inmensidad abismal, con un tono blanco solo había una cosa tangible en su visión, la puerta de su oficina la cual al abrirse dejó caer las tinieblas, aquello que rompía las reglas de la física un rayo de oscuridad, pero conociendo al ser que usaba tal oscuridad como alfombra, era obvio que aquello no era mera oscuridad, resaltando su figura se acercó, la silueta de una persona sin rasgos notorios, un aura rodeaba dicha forma humanoide y su color intercalaba entre el blanco y el negro, por momentos su silueta era blanca y su contorno negro a otros parecía que era una mancha oscura en el mar de blancura, pero sin importar lo que fuese se acercaba corriendo, el ser celestial no quería saber qué destino le otorgaría aquella cosa pero su cuerpo no le respondía y a escasos 2 metros la entidad se detuvo. Se despide. Ondeando su mano la querubín entendió, si quería rectificar un error de tal calibre no podía romper las reglas, finalmente viendo debajo de su silla pudo ver cómo el suelo se troceaba, la imagen de azulejos desapareciendo cual arte renderizando dio paso a un agujero por donde descendió el ángel. Las reglas eran simples, los verdaderos ángeles no podían hablar con los terrestres, al menos no directamente, los mortales tenían libre albedrío pero los celestiales debían guiarlos a su destino, entre menos certeza de los mortales sobre la divinidad mejor, los celestiales que cometieran 3 errores serían desterrados es decir convertidos en ángeles caídos, quienes podían conversar con los humanos, el querubín había fallado al no dar lo solicitado en una invocación, revelar con una nota la existencia de la divinidad y finalmente permitirse violase un destino, si no quería ser eliminada debía corregir ese error y no había mejor herramienta que la labia de un demonio. En una pequeña habitación se discutía una conspiración, el pelirrojo ahora comprendía de mejor manera al ser supremo, una simple idea un mero capricho llevaba a situaciones terribles, él solo deseaba tener una waifu y la cosa escaló permitiendo que el infierno se apoderase de la capital real, pero había metido su mano para salvar a inocentes, en lo que al respectaba había salvado cientos de vidas. ¿Es eso así? ¿O condeno a miles por sus actos?
Aquella voz angelical le heló la sangre, pero lo que lo aterró no fue que algo o alguien pudiese atravesar las alertas y atención de seres como los dos guardianes a su lado, tampoco era el no haber notado ni la más mínima señal de su llegada, le aterraba que aquella dulce voz de una niña no se escuchaba, sino más bien resonaba en su cabeza. ¿Quién demonios eres? La risa burlona de aquel celestial ser resonó en su cráneo, dicha voz era tan baja como grave, la sensación de un ruido tan fuerte que los oídos no lo procesaban y debía escucharse con los huesos. Es chistoso que lo digas así, oh gran héroe, escucha mi petición y salva a este mundo. La confusión era palpable en el rostro del pelirrojo, pero mayor fue su sorpresa al notar que pese a su reacción efusiva los tres chicos en la sala no reaccionaron, era más ni siquiera respiraban, estaban congelados en el tiempo. Oh, se dio cuenta, entonces Cerebre, oh valeroso héroe, este mundo está en un grave peligro, el telar del destino está deshilado y es su deber regresarlo a su curso original. Frente a él encima de la mesa una figura apareció, vistiendo una túnica blanca con bordes azules, un cuerpo femenino cuyas proporciones daban a entender una madurez juvenil, un rostro cansado pero amable cual madre abnegada, a todas luces el ser se llamaría un ángel incluso con alas teñidas de rojo. Se lo ruego, salve a este mundo y todos los habitantes, solo usted puede. De pronto la idea de una quest divina apareció en su mente, invocados como él eran enviados por dioses para cumplir un cometido, aunque él había llegado un mes atrás era hasta cierto punto factible tal encomienda, pero ¿por qué ahora? No había necesidad, gran héroe, hasta el momento el destino seguía su curso. Le había leído la mente. Lo más probable era que sí, aquello despertó una inquietud, ella era quien lo había invocado. Lamento haberlo arrastrado a este mundo, fue un grave error de nuestra parte. Sí, le estaba leyendo la mente, pero aquello no lo detendría de analizar la situación, había leído suficiente para saber cómo se podía contrarrestar tales habilidades. La primera y más fácil era cantar, entre más estúpida o compleja la composición mejor, algo que llenase la mente e hiciera un tedio rebuscar. Ángel finalmente le daba un uso a su facilidad por quedarse atorado en una canción, aquello verdaderamente no parecía agradar al ser celestial, pero no era suficiente, debía poder planear algo por lo cual usaría la táctica número 2, pensar con imágenes, algo que le resultaba difícil pero que parecía funcionar. ¿Qué sabía de los ángeles? En primer lugar, en ese mundo solo se había dado importancia a aquel de más alto rango, aquel ser que él mismo Ais tenía precaución de enfrentar, luego el gremio más poderoso de Yggdrasil era de estos heteromorfos, finalmente sabía que ninguno había hablado, referente a otros mundos todo era lo mismo, seres poderosos que poco o nada le importa la vida humana y los ven como animales, pero sobre todo en la misma situación en la que él se encontraba, ellos eran unos tremendos hijos de puta, o zorras tremendas, ya que siempre la diosa o ángel que recibía al invocado era algo que siempre le chirriaba, incluso un dios abrahámico daría la misma sensación. Los isekais lo gritan, no confíes en los ángeles. Lo siento, pero declino la oferta, exclamó con la misma sonrisa falsa que le ofrecía a Evangelistas. Gran héroe, no puede rechazar, usted debe restaurar el destino y... Tú me secuestraste, me cambiaste la cara y ahora pides mi ayuda un puto mes después. Podría haber muerto de hambre. Conforme más rabia se dirigía a aquel ser, más era notorio que el desagrado era mutuo. Por favor, le suplico. Deja de joder. Estoy en medio de algo, no solo tú sino cada persona que conozco me interrumpe y ¿sabes qué es lo que más odio? La gente que me hace perder el tiempo. Aquello era un pequeño trauma para Ángel, días donde por culpa de algún compañero o profesor perdía la que se destinaba como una hora libre, o Dios no lo quisiera le hicieran salir más tarde de lo estipulado, si era un flojo pero si daba una fecha hacía todo lo posible por cumplirla. Si así lo quieres. Finalmente el tiempo se reanudó y la figura desapareció, un sudor recorría su frente y ante eso el guardián Mare preguntó. ¿Se encuentra bien, señor Factory? Quizás debería descansar. Pero ante su desagradable sorpresa la voz volvió a retumbar. Así es, deberías descansar e irte de este lugar, tú no perteneces a esta historia. Un escalofrío recorrido su espalda mientras su ceño de seriedad pasaba a una mueca de desagrado tremendo. Me encuentro bien, creo que ya podemos continuar.
La plaza resonaba con múltiples hechizos haciendo eco entre las ruinas, pese al grito de hechizos lo que llenaba la ciudad eran gritos, llantos y súplicas por morir, pese a no ser la primera vez que la vampiresa vivía tal escena, siempre le causaba un sentimiento de angustia, dicha angustia no era por los desgarradores lamentos, tampoco por la imagen de víctimas por doquier, era por no llegar a escuchar nada. No había nadie que entendiera mejor la cruda realidad, en el momento que hubiera silencio habrían perdido, puesto los muertos son los únicos que no lloraban. Máxime Magid Shardbuxot. Aunque no sirviera de nada desgarrar su garganta, aunque la fuerza del hechizo no cambiaría por el volumen de su voz, no era al hechizo a quien quería dar fuerzas sino a ella misma, finalmente tras una igualada batalla donde más de una vez agradecía su cuerpo de no muerto, los disparos de Delta habían trizado su máscara, ella había roto notoriamente la máscara de la sirvienta demonio. Alpa. Aguanta, el señor Haldabaoth va a arreglarte. Mientras la pequeña sirvienta tomaba el cuidado de la mayor, esta última temblaba y buscaba arrancar la macabra máscara de su rostro. Shizu. Agao, dame una mano. Pero ante la súplica de su hermana la menor solo acarició su máscara. Esta es rota y el señor Haldabaoth va a arreglarte. Ante tal escena la vampiresa podía confirmar la historia que se le había contado, quizás no era lo mismo pero sabía que era tener familia fuera de sí misma, aquello le dio la fuerza para dar el último golpe. Máxime Magid Shardbuxot. Con la ráfaga de cristal dirigida a la más pequeña de las sirvientas, aprovechando la finta para reventar al completo la máscara de la mayor, viendo finalmente el bello rostro de la pelinegra. Debo reportar al señor Haldabaoth que Alpa se ha roto. Dicho y hecho, la sirvienta tomó su rifle y cargó una munición especial, dirigida al cielo. La luz bañó por completo la ciudad, la noche que ya era iluminada por la pared de fuego ilusoria, ahora se teñía con la luz del día en plena madrugada, fue entonces que el silencio se apoderó de todo, no solo la bengala dejó un estruendo que hizo cacofonía a todos, sino que un terremoto se unía, tal temblor no solo sacudía todo a su paso, los edificios se desplomaban llevándose con su caída los llantos. Escuchen todos, formas de vida inferiores, yo el demonio Haldabaoth he obtenido lo que venía a buscar, sus patéticas vidas serán el festín de bienvenida para mi ejército infernal, espero sepan agradecerlo. La voz del demonio resonaba a lo largo y ancho de la ciudad, pero para Evileye se escuchaba doble, al parecer la magia de amplificación no actuaba en la voz misma de la plante, frente a ella el demonio hacía su aparición. Oh, usted ha sido una piedrita en el zapato toda la noche, debo felicitarla por aguantar, agradezca por el honor de ser el plato de entrada de mi horda de... Interrumpiendo el discurso del demonio el caballero negro hacía presencia, sacudiendo la tierra de su armadura. ¿Te olvidas de mi demonio? No corras con el rabo entre las patas. Girando para observar al caballero el demonio guardó la estatuilla en su traje. Por supuesto que no corro, solo vengo en resguardo de la muñeca que se rompió. Apuntaba con una garra a la sirvienta que se encontraba arrodillada y temblando, regresándole el gesto al demonio con una expresión de temor y asco, pero antes que cualquiera de los dos pusiera una mano para tomar o cuidar de la chica, una sucia nave salía despedida por la masa de la pelirroja. Ups, creo que me pasé de largo, lo llamaban Hondra no. Pero ante el lanzamiento la aventurera no había sucumbido ante la derrota, maniobrando en el aire pudo aprovechar ese impulso y así caer con una patada sobre Delta, de tal manera a cubrir a su hermana mayor. Yurine-san, ¿estás bien? Mas el demonio no dio tiempo a una conmovedora reunión familiar, extendiendo su brazo y garras estaba a punto de aprisionarlas cuando una pared de hielo se interpuso. Teme demonio al poder de mi Frostpine. Sin ninguna palabra en medio el demonio descendió con las restantes sirvientas demonios rodeándole, siendo que la vampiresa se encontraba cansada, sabía ella que solo sería una carga, tampoco podía esperar que la recién liberada sirvienta les apoyara, solo quedaba esperar al esquivo pelirrojo, si no exageraba con su habilidad de sigilo entonces él ya se encontraba ahí. Bien, como lo planeamos, Momon lucha contra Haldabaoth y cuando este demonio tome terreno ataco por la espalda y obtengo el corazón de Evileye. Pero ante los planes de conquista el ángel caído habló. No, gran héroe, no esperaba tuviera ese gusto, ya veo por qué transmigro en un jovenzuelo. El tono sarcástico era palpable. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ella tiene como 200 o más años, solo un elfo sería mayor. La risa burlona volvía a emerger.
Entonces el gran héroe planea robar el lugar del caballero Momón. ¿Desea usurpar sus logros y clamarse campeón de la humanidad? ¿O solo ves a esa chica como un capricho angelito? El gran héroe acosador es un gran apodo. Aquellas palabras hicieron saltar una vena al pelirrojo. Él ya había dejado esa fijación por tener pareja hacía años, o al menos eso creía él. No hables así, no me conoces. Pero no estaba más fuera de la realidad esas palabras. Ángel Rodríguez, nacido en diciembre del 2000, el hijo mayor de 8 hermanos y un terrible acosador, solo porque sí decidiste tener novia, y sin que te gustase acosaste a una jovencita. Con cada palabra, con cada dato que daba el ser celestial más nervioso se ponía: nombre, edad, lugar de residencia, datos vergonzosos que solo él recordaría. Cada minúsculo detalle que quería ocultar de su vida era revelado mientras la lucha transcurría. La lucha entre Momón y Haldabaoth era encarnizada, algo que encontrarías en una saga épica. Tal despliegue de habilidad deslumbró el cubierto rostro de Evileye, y con la máscara rota era claro lo que pensaba. Ante Ángel la magia de las Morias ocurría, el mundo se reconstruía a su destino, y el rostro de Evileye cambiaba de asombro a amor. Aquel cambio no era natural, sino más bien parecía que alguien había sustituido la expresión y tardaba en renderizar. Acéptalo, héroe-kun, no puedes ni debes romper el telar del destino. Evileye siempre se enamora de Momón y nada puede cambiarlo, siempre es salvada por él, siempre lo considera el epítome de la masculinidad y jamás sabe que es un esqueleto. Como una bestia el pelirrojo corría, no sabía si alguna vez había ido tan rápido, pero no le importaba. Iba a cometer su última y mayor estupidez. Quizás era la inmadurez en el chico, quizás el escapismo sacado a relucir por el querubín, quizás era todo junto, pero eso no importaba. Momonga, lo siento, Evileye es mía. Las manos del chico tomaron el casco del caballero. En una fracción de segundo arrancó del cráneo de este el casco. La imagen sorprendió a todos. Una constante absoluta estaba siendo rota. Evileye no podía saber que Momón y Ainz son la misma persona. Ante esto el ángel caído rió mientras observaba lo fácil que había sido. Las reglas eran simples: si alguien interfirió con una constante absoluta moriría. Antes que la oscuridad absoluta llenase todo, frente al rostro glitcheado de Ainz un mensaje apareció. 2 puntos de te observa. 2 puntos de sonríe. 2 puntos de hace una mueca de disgusto. 2 puntos de muestra su disgusto por los Loopers.